del contrato a tiempo indeterminado. ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? Con la estabilidad se consigue que la persona, al no estar con la angustia de ser despedido inusitadamente, se esfuerce más, desempeñe un mejor trabajo, o en realidad está generando mediocridad y disuadiendo al empleador a contratar más mano de obra. Sobre esto quisiera que comenten los ponentes. Ahora, doctor Neves, usted empieza. A ver, yo creo que con la estabilidad laboral tendríamos que hacer la clásica distinción entre la estabilidad de entrada y la estabilidad de salida, ¿no? En la estabilidad de entrada podríamos preguntarnos, ¿en el Perú existe una estabilidad laboral de entrada realmente? Y creo que tenemos una contradicción, porque me parece que la norma, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, formalmente, a partir de una serie de elementos, opta por una estabilidad de entrada. Por ejemplo, dice, ante la sola existencia de una relación laboral se presume que es de duración indefinida, ¿no? Y exige motivos justificados para celebrar un contrato de duración determinada. Entonces, cualquiera que lee algunos de esos preceptos diría, en el Perú hay una estabilidad de entrada más o menos rígida. Pero, ¿qué ocurre? La propia ley admite 9 tipos de contratos temporales y tiene luego una 10ª cláusula abierta a cualquier otra modalidad. Algunos de esos contratos están tan mal perfilados que permiten una evasión generalizada. El contrato por inicio o lanzamiento de actividad tiene más personas contratadas bajo esa modalidad que todos los otros contratos temporales juntos. Es evidente que eso se está usando de manera indiscriminada fuera de los marcos que establece la ley. ¿Cuál es el resultado? De cada 4 personas, 3 tienen contratos de duración determinada y 1 tiene contrato de duración indefinida. Entonces, ¿podríamos decir que en la entrada hay una estabilidad laboral rígida en el Perú? No, yo creo que no existe. Y eso sin hablar de algunos contratos temporales, como por ejemplo los de exportación no tradicional, que tienen 30 años renovándose indefinidamente, ¿no? Cuando las condiciones han cambiado sustancialmente en el mercado de exportación no tradicional entre 1978 y el 2012. Pero bueno, ¿qué pasa con la estabilidad de salida, el despido? Yo creo que ahí deberíamos hacer una segunda distinción entre el despido individual, normalmente el despido disciplinario, y el despido colectivo, por una causa económica o financiera. ¿Cuál es el que tiene más incidencia en el desempleo? El despido colectivo, naturalmente, porque por el despido individual se afecta a un trabajador. Alguna vez Grade hizo un estudio hace ya varios años y el despido individual afectaba más o menos al 2% del total de las personas que perdían su empleo. O sea, más o menos el 2% de las personas que perdían su empleo lo perdían porque habían sido víctimas de un despido individual. El otro 98% tenía otros motivos de pérdida de su empleo, ¿no? Entre ellos, seguramente el más importante, el despido colectivo por causa económica. Entonces yo creo que el factor que vincula la protección jurídica con la realidad económica es el despido colectivo por situación económica, financiera, estructural o análoga, como dice la ley. Si una empresa tiene dificultades para continuar con el volumen de personal porque se encuentra en crisis o ha implementado innovaciones tecnológicas que le permiten prescindir de empleo, tiene un instrumento que le ofrece la legislación para realizar una reducción o a veces extinción total de personal. El despido individual no obedece a eso. En el proyecto de ley general del trabajo, sin embargo, se puso también que podía haber un despido individual por causa económica, ¿no? Pero en la legislación actual eso no es permitido. O sea, el despido individual tiene un origen, tiene un origen en la disciplina o en la conducta o en la capacidad del trabajador. Y no tiene, yo creo, una incidencia significativa en el mercado.
Gracias. Sobre el tema de la estabilidad hay dos paraísos, o hasta tres, porque ya lo mencionó uno, el profesor Neves. Nuestra legislación actual es una legislación que dice ser general, pero en realidad dentro de la actividad privada tenemos unas normas generales, pero tenemos más de 20 regímenes especiales. 3 de ellos cuestionan el derecho constitucional a la estabilidad, derecho que está en el artículo 27. Derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, lo cual revela que el despido libre o arbitrario está prohibido. No lo puede hacer nadie. Nadie que se llame empleador puede despedir libremente y debe generar una consecuencia ese acto. La consecuencia normalmente es el pago de una indemnización o la reposición, con todo este desarrollo que ha habido en los últimos 10 años a través del Tribunal Constitucional. Y que es curioso además, porque con las mismas normas del 91 tenemos conclusiones diferentes a las que hubo en la década pasada, o hace 2 décadas. Hay 3 paraísos, yo decía, para alguien que no le gusta la estabilidad. Los trabajadores del régimen de explotación no tradicional, que sigue teniendo defensores, incluso hay laboralistas que defienden este régimen, que como bien dice el doctor Neves, es una ley, un decreto ley además, emitido en el año 78, 79, cuando el mundo era diferente, cuando había rojos y azules, cuando había muro de Berlín, cuando no había internet, cuando no había YouTube, Twitter, o las cosas que ustedes conocen mejor que yo. Está el régimen de zonas francas. Zona franca que es, no hay derecho laboral para el trabajador. Me gustaría que pudiésemos conversar con algunos trabajadores de zonas francas, a ver si se sienten tan libres y se sienten que ese régimen los llama a ser más productivos. Y el tercer ejemplo, el que ya se mencionaba antes, el de los trabajadores del hogar, que a mí me parece uno de los más discutibles o cuestionables, ¿no? Porque es un régimen donde, claro, no hay despido libre, se despide, pero puedes despedir con 15 días de anticipación, con un preaviso, que es la protección mínima que las normas internacionales establecen para proteger la estabilidad en el trabajo. Avisas con 15 días, y si te olvidaste de avisar, pagas esos 15 días y punto. Pueden ser 10 años de tu vida, 20 años o un mes. El costo sigue siendo el mismo, 15 días de indemnización. Entonces ahí habría que atender de qué estamos tratando. Y que estamos tratando no solo por el tema de repente generar más empleo, curioso, con despidos, sino desde el punto de vista de la persona. Porque cuando uno despide a una persona, finaliza la relación contractual. Y esa relación contractual supone que esa persona tenga que o irse a su casa, a jubilarse, y contemplar la vida, por leer los textos que nos ha sugerido aquí el panelista, o seguir buscando trabajo. ¿Y dónde encuentro trabajo? Claro, si eres productivo, te van a llevar a los empleadores, sí, claro, ojalá. Pero inclusive el más productivo lleva un año en que ya caduca. O sea, si Lionel Messi tiene 45 años, no lo van a contratar, ni le van a pagar lo mismo que gana hoy. Está claro. Entonces, sobre esa base, ¿qué va a ocurrir? ¿El Estado me va a proteger? No, te proteges tú mismo con lo que has ganado. Claro, pero si gano el mínimo, a ver si en 20 años te sirve para algo. Entonces, el despido, como lo dice un profesor español, el despido libre es el ejercicio de la violencia del poder privado. Pues claro, porque supone que una de las partes decida, no solo que termine un contrato, pero es que no solamente eso, sino que decide que yo ya no pueda ser trabajador. Y si no soy trabajador, no tengo ingreso. Y si no tengo ingreso, no puedo ser ciudadano. No puedo ejercer mi ciudadanía, porque sin dinero, a ver, ¿cómo puedo yo desarrollarme o obtener o satisfacer mis necesidades en una economía de mercado, curiosamente? ¿No? Ah, bueno, es que tú estudiaste. Bueno, no les gusta el cine a algunos, pero sí, es que el cine nos da muchos, y la literatura nos da muchos ejemplos. Yo les recomiendo que vean American Psycho, o lo lean, mejor aún. En American Psycho hay una imagen muy, muy dura del personaje que le enrostra a un mendigo y le dice: ¿por qué eres pobre y por qué no trabajas? ¿Por qué pides plata? Yo no les cuento el desenlace para generar pero por ahí puede ver que ese personaje, ok, fantasioso de literatura, pues es un personaje que podemos encontrar de repente en algunas ciudades, en algunos círculos. Grease, Easton Ellis, American Psycho. Gracias. Muchas gracias, doctor Versi. Su perspectiva. Muchas gracias. Veo que el doctor Ulloa tiene alguna inquietud por quedarse sin empleo.
Espero que su empleador, mi queridísimo amigo, el doctor Rebasa, no ejerza una violencia unilateral en su contra nunca. ¿Sí? Por supuesto me ofrezco a ejercer gratuitamente la defensa, en su caso, como estoy obligado por mandato del Colegio de Abogados, todo defensa gratuita al año. Si Usain Bolt, por supuesto, si Usain Bolt no va a competir con el doctor Ulloa, mucho menos conmigo. El doctor Ulloa no le va a ganar a Usain Bolt, ni yo puedo ser un modelo de Armani, por razones obvias en ambos casos, pero estoy seguro que Usain Bolt no puede ni hablar ni dictar una clase tan brillantemente como lo hace el doctor Ulloa, de manera que él encontrará un empleo para una cosa y Usain Bolt para otra. Eso se llama división del trabajo, no tiene que angustiarse. Todos, siempre hay algo que podemos hacer mejor que los demás, se trata simplemente de descubrirlo, y para eso está el mercado, que lo va a ayudar, no tiene que inquietarse. Para mí es un misterio esta especie de fetichismo en la ley en la que incurren los abogados. Creo que es una deformación positivista. La ley es solo una de las fuentes del derecho, no es el derecho. La costumbre es otra fuente del derecho perfectamente igual a la ley. De hecho, la mitad de la humanidad se rige por sistemas jurídicos que no son positivos, son consuetudinarios. De manera que lo que la ley diga puede estar perfectamente equivocado. Y si el costo de cumplir la ley excede a su beneficio, esa ley no se va a cumplir, no tiene que preocuparnos, porque los sistemas jurídicos están conectados. Cuando una ley es demasiado onerosa, como el caso del derecho laboral, tal como está legislado al menos en el Perú, lo que ocurre es que la gente se desplaza de una fuente del derecho hacia otra y pasa de la ley a la costumbre. Siempre hay un orden normativo alternativo, porque el derecho se produce competitivamente, no se produce monopólicamente. El único proveedor de normas en la sociedad no es el Estado, la sociedad también produce normas. Por eso es que cuando el mercado formal se hace muy oneroso, consecuencia de una ley ineficiente, la gente se desplaza al mercado informal, donde se rige por un sistema jurídico, una normatividad consuetudinaria. La verdad es que hay sistemas jurídicos, este miedo a la anarquía, al vacío, es un miedo cerval, proveniente de un error en el concepto de una falta de comprensión del funcionamiento de los sistemas sociales y los sistemas jurídicos. De manera que no veo por qué uno deba levantar frente a la crítica argumentos positivistas y decir, no, es que está en la ley y tiene que cumplirse. No, por favor, no solamente hay leyes injustas, también hay leyes ineficientes, y esas no se cumplen, no es que tengan que cumplirse. La ley ineficiente sencillamente no se cumple. ¿Por qué? Porque el derecho tiene un propósito económico, que es reducir los costos de transacción. Si el derecho, en lugar de reducir los costos de transacción, incrementa los costos de transacción, el derecho no se va a cumplir, porque es un derecho ineficiente. Entonces, si en el caso de la ley tiene un costo que sea su beneficio, porque eleva el costo de transacción, esas normas no se van a cumplir. Que es exactamente lo que pasa con la estabilidad laboral. La estabilidad laboral, sencillamente, es ineficiente. Olvidémonos de las calificaciones morales, de que nos parece bien, nos parece mal. La consecuencia de la estabilidad laboral es que eleva el costo de transacción. Al elevar el costo de transacción produce una sola cosa, que no se cumpla y que haya un mercado informal. No hay almuerzo gratis. En la sociedad las cosas están conectadas. Lo que se produce tiene siempre un costo y un beneficio. El profesor Cabieses mencionaba al final del último tema un elemento que me parece central, ¿no? Cuando se discute, por ejemplo, sobre la revolución industrial, sobre la pobreza, y se levanta como un portaestandarte la lucha contra la pobreza y la necesidad de proteger a un trabajador, en realidad hay un problema de fondo. ¿Cómo no? Termino con esa reflexión. El problema de fondo es el siguiente. Se dice que la función económica del derecho es una función tuitiva y que la función del derecho laboral es proteger al trabajador, ¿no es cierto? Y proteger al trabajador para combatir la pobreza. En realidad, la pobreza es el estado natural del hombre. La pobreza no tiene causas. No nos preguntemos por las causas de la pobreza. El hombre en el estado de naturaleza, mencionado ahora a raíz del pacto social, es pobre. Lo único que tiene causas es la riqueza, porque la riqueza es producto de la civilización. La riqueza no existe en la naturaleza. La riqueza es producto de la creación del hombre. Por consiguiente, no nos preguntemos por las causas de la pobreza, sino por las causas de la riqueza. Y una causa central de la riqueza es un derecho eficiente. Es decir, que reduce costos de transacción. Es decir, que beneficia a los que lo cumplan. Exactamente lo contrario de lo que ocurre con derecho laboral, que lamentablemente, como está legislado en el Perú, eleva los costos de transacción y es
no un causante de la riqueza, sino lamentablemente uno de los elementos que impiden que la riqueza prospere como debiera en nuestro país. Doctor Cabezas, es su turno. Voy a tratar de sintetizar algunas de las cosas que se han dicho. Y nuevamente, digamos, creo que todas las preguntas de la tarde, de la noche, se pueden responder por lo mismo. ¿Qué genera la estabilidad laboral? Pues genera desempleo, por un motivo muy sencillo. Si yo sé de entrada que no voy a poder despedir al trabajador más que por alguna causa supuestamente justificada, y voy a tener que quedarme con ese trabajador durante todo ese tiempo, lo que voy a tratar de ver es contratar la menor cantidad de trabajadores posibles, porque cuando un empresario asume un negocio, lo que asume es un riesgo. Y entonces, si el trabajador no resulta productivo o si el negocio no resulta rentable, yo lo que tengo que hacer es deshacerme del trabajador. Si la ley me lo impide, entonces el costo de acceder a ese negocio es mucho más alto y tengo muchos menos incentivos para hacerlo. Entonces, estas leyes generan desempleos. La gente procura no contratar. Genera nuevamente lo que se llama informalidad. Los desplaza hacia otro mercado. ¿Y por qué se generan ese tipo de normas? Todas estas normas laborales responden a grupos de interés. Estos grupos de interés lo que quieren es asegurar su posición laboral. ¿Para qué? Para no competir en el mercado. La estabilidad laboral genera un incentivo para no ser productivo en el trabajo. Porque una vez que a mí me garantizan el puesto de trabajo, yo no tengo ningún incentivo para producir. Porque sé que por más que no sea productivo, hay una serie de barreras para poder impedir que yo sea despedido. Y además sé que hay una serie de barreras para que la gente que compite conmigo sea contratada. Entonces, hay un grupo grande de personas, los empleados, que lo que buscan es justamente ese favor estatal, que impida la competencia. Y entonces ese es el gran problema que tenemos, con normas como aquellas que impiden la flexibilidad en materia laboral. Hablábamos de los 90 y el doctor me decía, no, en los 90 no se crearon puestos de trabajo. Eso es materialmente imposible. En una economía que crezca al 7%, que atrae inversiones, se tienen que crear nuevos puestos de trabajo. Salvo que la gente salga de un trabajo a otro y trabaje la misma gente 24 horas al día y el resto de personas permanezcan desempleadas, lo que no fue cierto en los años 90. No nos gustó esa situación en donde, bueno, no les gustó a los laboralistas esa situación en donde el trabajo sea más flexible, pero había más gente empleada y más gente compitiendo por puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque tienes los incentivos para ser más productivos. Las sociedades más productivas generan más riquezas. La riqueza genera que la gente consuma más. El consumo genera que la gente produzca más. La gente que tiene que producir más contrata ¿qué cosa? Empleados. Nuevamente, si generamos los incentivos correctos con políticas correctas, tendremos más empleo. Podemos seguir discutiendo toda la tarde de la dignidad y podemos sentirnos aquí en Crisol y recomendarles libros de literatura y podemos sentirnos en Blockbuster y recomendarles películas. Pero el tema final es que discutamos de temas técnicos, ¿no es cierto? Y el tema técnico aquí es que tenemos que ver cuáles son los incentivos que una ley genera. Y los incentivos que una ley que trate la estabilidad laboral como la tratan en el Perú son nefastos porque impiden justamente que se generen más puestos de trabajo al restringir la competencia. ¿Okay? Un último tema. Una persona sin ingresos sí es un ciudadano. Los ingresos no son un requisito para la ciudadanía. Esa persona, digamos, que tiene pocas posibilidades de tener un empleo y pocos ingresos, lo que es un ciudadano que tiene el problema de enfrentar las consecuencias de la mala legislación laboral en el Perú. Gracias. Su derecho a réplica. Por cuestiones de tiempo vamos a reducir el derecho a réplica a 2 minutos. Oye, tenemos cable gráficos. Bueno, el derecho al trabajo tiene la culpa de todo. No solo de la informalidad, sino seguramente de la tristeza, de no sé cuántas cosas más, ¿no? Yo quisiera decir respecto de la estabilidad, que es el tema que nos ha convocado en este tercer bloque, que creo que tiene que haber un sistema de protección para las personas. Durante su vida activa, su protección es la remuneración.
Esa es su protección principal. Durante su vida pasiva, cuando ya se retira, creo que hay dos mecanismos de protección en el Perú, que son la compensación por tiempo de servicios y la pensión. ¿Qué pasa si la legislación no reconoce esos mecanismos de protección? Y los trabajadores van a presionar al Estado porque se les reconozca. Es decir, vamos a volver a lo mismo que ocurrió cuando nació la legislación laboral. No nació por benevolencia, como han dicho nuestros amigos panelistas, nació por presión de los sindicatos y por conciencia de los propios capitalistas de que si no se daba una legislación de protección, entonces la lucha, que es una lucha entre capitalistas, por supuesto, los trabajadores y los empleadores peleando por la distribución del ingreso, por una forma distinta de distribución del ingreso, iba a ser una lucha revolucionaria, porque los sindicatos inicialmente lo que se planteaban era la destrucción del sistema económico y la destrucción del sistema político y su reemplazo por otro sistema, como mencionaba el doctor Ulloa, ocurrió en Rusia en 1917. Entonces, para evitar que eso sucediera, concurrieron la lucha de los trabajadores con la convicción de algunos capitalistas y la Iglesia, que se sumó a eso muy tarde, 100 años después, de que tendría que haber una reforma para evitar una transformación más radical. Doctor Ulloa, su turno. Gracias. A veces el lenguaje puede reflejar mucho, ¿no? Se mencionaba hace poco que si de repente algo que sí comparto, que cuando uno hace ejercicios de libertad de empresa, uno se arriesga, claro. Algo que nos enseñan en Derecho del Trabajo es que hay una ajenidad, ¿no? El trabajador es ajeno a los frutos, porque no es un capitalista, o sea, a él le pagan su remuneración y no tiene derecho. Claro, hay el derecho a las utilidades, pero es un tema legal, constitucional también, pero por pacto social se puede cambiar y no es algo implícito al contrato de trabajo. El trabajador tiene derecho a su remuneración porque es ajeno a los frutos, pero también es ajeno a los riesgos. Y claro, y decía el panelista, y si me arriesgo y me va mal, entonces no puedo deshacerme del trabajador. Y aquí está claro, ¿no? O sea, soy tan producto también que si va mal las cosas tienen que deshacerse de mí. Entonces, deshacerse es no hacer, o sea, desapareces, te despido. Claro, ahora se habla de la desvinculación, que es un eufemismo para decir despido, para decir resolución contractual porque yo lo quiero. Y ese porque yo lo quiero, yo no sé si pueda ser útil en algún momento. Claro, ya tengo el patrocinio gratuito del doctor Gersig, lo cual agradezco a Foro Académico, pero yo no sé si en Derecho del Trabajo me puede ayudar en un despido, pero gracias, pero desde el punto de vista económico de repente me puede apoyar, pero claro, yo no voy a tener, si no estoy en la formalidad, no tengo la vía de la CTS, según lo que dice el profesor Neves, y mi jubilación, bueno, ojalá que todavía demore, pero entonces lo único que me queda es regresar al mercado de trabajo, y si no tengo capacitación, y si no soy productivo, no voy a encontrar trabajo, y si encuentro muchos como yo, va a ser más difícil encontrar trabajo, haya o no haya normas, creo. Entonces yo creo que la base, más que haya o no haya normas, es el tema de capacitación, el tema de ser productivo supone capacitación. ¿Y quién me capacita? Mi empleador, pero si no me conoce, ¿cómo me va a capacitar? Es el Estado. El tema educativo básico, que es el modelo escandinavo. El modelo israelí. Claro, gobernar 3 millones, 4 millones es muy sencillo, acá somos 30, complicado. Pero eso es lo que creo que falta en el discurso social. No hay una política, ni siquiera de mediano plazo, que apunte a cómo bajar las tasas de desempleo, salvo simplemente eliminando el derecho al trabajo, pero eso no. Yo creo que hay otras soluciones, y de repente esas las tocamos en el último tema. Adelante, doctor Gersig. ¿Hay más? Si quiere, ¿por qué no pasamos al siguiente tema? ¿No? ¿Sí? Ya, muy bien, pasamos al último tema sobre los sindicatos. Su sopa es un beneficio. Bueno, pasaremos a ver el tema acerca de los sindicatos. ¿Existe alguna evidencia acerca de
beneficio que ha causado los sindicatos es el trabajador, o en realidad el trabajador se ha beneficiado a pesar de la existencia de los sindicatos. Sus opiniones, doctor García, empieza. Bueno, muchas gracias. Yo, a todo lo que sea libre, yo no le veo ningún problema y no tengo ningún tipo de objeción. ¿No? Los sindicatos, si son organizaciones libres y voluntarias y no se basan en ningún privilegio legal ni ninguna forma de chantaje o de ataque ilegítimo contra nadie, sea un afiliado forzado a integrarse a sus filas, o sea el empleador o sea el Estado, yo no tengo absolutamente ningún inconveniente. Es una organización más. Y creo que en una sociedad democrática y moderna hay muchos tipos de organizaciones. Sin embargo, yo no soy un sindicalista ni soy un amante de la idea sindical. Creo que la idea sindical, la cosmovisión sindical, pertenece al viejo orden, viene de otra época. Pensar que uno puede organizar el mundo sindicalmente es cometer un error. No es posible una organización infinitamente sindical. Pensemos en todos los sindicatos que serían posibles en este momento. Y tal vez podríamos encontrar una lista absolutamente inagotable. Pero desde mi punto de vista yo no tengo absolutamente ningún inconveniente ni ningún problema, ni creo que podría existir desde el punto de vista de la teoría económica ninguna objeción a la función sindical. Donde hay problemas es con el mercantilismo. Y el mercantilismo es un sistema económico y político en el cual la competencia se desplaza del mercado económico al mercado político. Y no se compite para bajar un precio o subir la calidad, sino se compite para conseguir el privilegio político, la prebenda política. Y ahí sí tengo un problema. Los sindicatos y los empresarios pueden tener conductas mercantilistas. El mercantilismo es un tipo de capitalismo antidemocrático. Es un capitalismo en el cual, como les decía, no se compite económicamente, sino se compite políticamente por el privilegio, por la prebenda. Entonces, cuando los sindicatos se comportan mercantilistamente, como pueden comportarse los empresarios o los profesionales o los partidos políticos, sí creo que existe una amenaza, no solamente a la eficiencia económica por la alteración de los mecanismos del mercado como consecuencia de acuerdos mercantilistas, sino también amenazas importantes a la libertad. La afiliación obligatoria de los sindicatos, el corporativismo, son sin duda amenazas políticas a la estabilidad y al funcionamiento del Estado de Derecho. Así también los grupos empresariales. En muchos países, por ejemplo, la afiliación a las cámaras de comercio es obligatoria. Curiosamente, en esos mismos países la afiliación sindical también. Esas son organizaciones mercantilistas, ¿no es cierto?, que responden al viejo orden, reflejan el orden medieval, el orden corporativo. Ahí sí encuentro amenazas y riesgos muy importantes. Muchas veces se ha asociado a los sindicatos con luchas políticas. Tienen todo el derecho de llevarlas a cabo en una sociedad democrática. Lo que no tienen es el derecho a conseguir, en base a una acción política, ¿no es cierto?, privilegios a costa de los demás. Y los privilegios que los sindicatos han conseguido a costa de los demás, en mi concepto, no solamente son ilegítimos, desde ese punto de vista inmorales, sino también son económicamente ineficientes. ¿Por qué? Porque si una lucha sindical ha terminado subiendo el salario arbitrariamente para una determinada actividad o consiguiendo, entre comillas, alguna conquista social, es a costa de las personas que no son sindicalizadas y no tienen un empleo formal. El sindicato defiende al obrero sindicalizado y, por último, al obrero formal. Y los sindicatos tienen una participación en los obreros formales. ¿A costa de qué? De los informales, que carecen de protección. En el Perú, la PEA, lo último que chequeé, estaba ahí alrededor, la PEA sindicalizada estaba como en el 7%, es decir, la importancia de los sindicatos es francamente inexistente. En algunas actividades como la industria eléctrica, la presencia sindical ha sido históricamente más importante. En el sector público, sin duda. En el sector privado, francamente irrelevante. Históricamente uno puede traer experiencias de algunos otros países, pero al final todo aquello que haya sido cooperativo y cooperativamente conseguido por el sindicalismo lo encuentro compatible con el desarrollo de la libertad y el crecimiento de los mercados. Pero ahí donde ha habido actividades mercantilistas, los costos han sido mayores que los beneficios, no tengo ninguna duda, y la participación sindical puede convertirse en ese tipo de contextos en una grave amenaza para la eficiencia y en una grave amenaza para la libertad política, ahí donde existen fórmulas mercantilistas que son las que controlan a la sociedad.
De manera que, como les digo, con los sindicatos, criticar a los sindicatos sería como criticar a las empresas. ¿No es cierto? Hay sindicatos que funcionan, hay empresas que funcionan, hay empresas que compiten y hay empresas mercantilistas, y hay sindicatos mercantilistas y hay sindicatos que no lo son y tienen una actividad competitiva. Habría que valorar específicamente de qué estamos hablando, de qué sindicato y en qué determinados contextos está su actuación. No tengo duda de que habrá otros elementos que irán saliendo en el transcurso del debate. Gracias, doctor Cavia, ese es su turno. Sí, el derecho laboral no es fruto de todos los males, solo de varios. Y parte de este problema que existe en la formación jurídica, de no entender que el derecho recoge lo que sucede en la realidad, sino pretender que la realidad recoja lo que los legisladores quieren. En el tema de los sindicatos, pues estoy en la misma línea que el doctor Dersi. Es simplemente el derecho de las personas de asociarse libremente. Ningún liberal va a estar en contra del sindicato. Lo que cuestionamos los liberales es el favor político, el favor estatal que obtienen los sindicatos. Nuevamente, ¿para qué? Para restringir la competencia. Hay empresas que buscan en políticas mercantilistas obtener un beneficio monopólico, ¿no es cierto? Estos son los monopolios que deberían preocuparnos, los que provienen del Estado. Esos monopolios buscan evitar la competencia. Cuando evitan la competencia, suben los precios. Y al subir los precios, obtienen ganancias a costas de los consumidores. Pero todo parte de un favor estatal. En el caso de los sindicatos, pasa lo mismo. No hay ningún problema que la gente se asocie para negociar con una empresa acerca de las condiciones en las cuales quieren trabajar. Pero si hay un problema cuando lo que buscan es un favor estatal que impida que haya una competencia respecto de esa actividad en particular. Recuerdo que leí hace poco el libro de Milton Friedman, Free to Choose, y él pone un ejemplo muy claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos médicos se fueron de Europa a los Estados Unidos, y estos médicos no podían ejercer, porque no eran parte de ninguno de los sindicatos, y ninguno de los sindicatos los quería acoger, porque si los acogían más competidores. Un poco la lógica detrás de este tipo de normas de derecho laboral es restringir la competencia, porque el derecho se crea en el campo político muchas veces. Hace un momento el profesor Ulloa decía que la idea es que haya un precio o un sueldo mínimo que en realidad sí lo fija un burócrata, nadie más lo puede fijar. Lo único que hay en la realidad son personas, y esas personas son las que fijan las cosas. No es que sea digno, es lo que le parece a una persona. Decimos, no, tiene que haber un consenso social. Ese consenso social se traducirá en lo que un grupo pequeño de iluminados crea que es lo que debe ser, que es lo que Hayek criticaba, la falta de conocimiento de las personas respecto de cómo funciona la sociedad. Lo que cree una persona que fija un sueldo mínimo es cuánto debe ser, según lo que él interpreta, lo que alguien debe ganar. Lo que cree una persona que protege la estabilidad laboral es que alguien tiene que tener una protección activa y pasiva. Esa protección, sin embargo, o sale de la producción de ese sujeto o sale del bolsillo de los demás. No hay otra forma de que salga, no se crea por inercia. Lo que cree quien da un favor estatal a un sindicato es que está protegiendo un grupo de trabajadores. El tema es que lo está protegiendo a costa de otros. Ahora, si el sindicato no tiene ningún favor estatal de por medio, ninguna protección legal especial, entonces no hay por qué criticarlos desde un punto de vista liberal. Gracias. Profesor Neves. Muchas gracias. En primer lugar, antes de olvidarme, quisiera felicitar a Foro Académico, Foro Jurídico, la revista y la asociación por promover ese tipo de debates. Yo me preguntaría, ¿en cuántas universidades del Perú puede haber un debate como este? En algunas superlight, seguramente los rojos estaríamos fuera, y en la categoría roja. Y en las otras, las rojas, seguramente nuestros amigos estarían fuera. La Católica, la Universidad Católica es, afortunadamente para todos nosotros, una universidad plural. Y creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo porque eso
no desaparezca. Creo que está amenazada la pluralidad de la universidad y ustedes saben a qué me refiero. Seguramente ahí en el Cristo debe haber un micro. Que luego prescindirá de mis servicios o me desvinculará cuando Monseñor entre con su crucifijo. Me alegra que terminemos coincidiendo con los sindicatos, sí, ¿no? Curiosamente, la sindicación obligatoria de la que hablaba el profesor Gersi se da en los países anglosajones. Ahí no existe la libertad negativa. Entonces, se puede por convenio colectivo celebrar cláusulas de exclusión o preferencia que le nieguen el empleo, el acceso al empleo o la permanencia en el empleo a los trabajadores que no están afiliados. Los países latinos no. Nosotros tenemos reconocida no solo la libertad de afiliarse, sino la libertad de no afiliarse o de desafiliarse. O sea, es voluntario. Lo dicen todas las normas nacionales de distinto rango. ¿Por qué son buenos los sindicatos? Yo creo que hay básicamente dos razones. Yo diría, una es que el poder, todo poder, debe ser controlado. Si el poder público es controlado, el Ejecutivo está controlado por el Legislativo y el Tribunal Constitucional controla ambos, o el Poder Judicial, hay distintas funciones que tiene un Estado que ejercen distintos órganos que están controlándose recíprocamente unos a otros. Eso es saludable para la democracia, es esencial para la democracia. ¿Por qué el poder privado no debe ser objeto de control? Y el poder privado del empresario es objeto de un control externo a través de la administración o la judicatura, pero es objeto también de un control interno a través del sindicato. La primera instancia de control es el sindicato. Creo que el segundo argumento es la distribución del ingreso. El Estado protege a través de un piso que a algunos les puede parecer muy alto, a otros nos puede parecer bajo, ¿no? Curiosamente, lo que decía el doctor Cabezas, la legislación de Fujimori, la del 90, sigue vigente hoy día. ¿Y por qué esa legislación, que fue buena en los 90, hoy día es mala? No termino de entender si es la misma legislación. Ha sido objeto de ciertas revisiones por el Tribunal Constitucional, pero se mantiene casi tal cual, ¿no? Yo creo que el poder privado, el poder del empresario, puede ser un poder absoluto si no hay un sindicato que le haga un contrapeso. Y creo que eso es bueno porque además contribuye a la distribución del ingreso, ¿no? La negociación colectiva, a pesar de lo escasa que es en el país, contribuye a una distribución del ingreso. ¿Cómo se resuelven los pliegos de reclamos en el Perú? El 80% o más se resuelven en negociación directa entre los trabajadores, entre el sindicato y el empresario. No se resuelven ni siquiera con la intervención de la Autoridad Administrativa de Trabajo y menos aún con arbitraje. O sea, los empresarios son conscientes también de que es la mejor fórmula entenderse con sus trabajadores para solucionar sus aspiraciones. Gracias, doctor Ulloa. Creo que en este último tema de repente lo han puesto para que conciliemos todos, porque, claro, decía el lado de la izquierda, o de su derecha, que si no hay favores estatales están de acuerdo. Y qué bien, ¿no? Porque la legislación peruana en el derecho colectivo sobre libertad sindical, yo creo que es lo más liberal que hay, porque ha preferido la libertad sindical individual antes que la colectiva. Como bien ya refirió el profesor Neves, que sí se prefiere en los países anglosajones, donde sí existen todas estas cláusulas donde el sindicato quiere ser más fuerte y que limita la libertad individual. En cambio, la legislación, curiosamente, decreto ley 25593, ¿no? Decreto ley nuevamente, que sigue vigente con algunos cambios, dados cuando acá el profesor Neves era ministro, recogiendo algunas observaciones del OIT, pero sigue siendo la legislación que prefiere al individuo antes que al colectivo. Y claro, en un mundo de libertad, la libertad sindical, lo cual sí parecería entonces que no hay discusión. O sea, quien se quiere afiliar se afilia, pero el sindicato no puede restringir esa libertad. Y el sindicato existirá según sus estatutos para regular básicamente mejoras económicas,
que es la negociación más básica y que es lamentablemente la que ocurre en nuestro país. ¿Que el 7% de la APEA está sindicalizado? Sí. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestro ADN cultural o social. Aquí nomás, en este auditorio, si yo pido que levanten la mano quienes están afiliados a un sindicato, de repente hay 2 o 3. Y a quienes les gustaría, de repente baja el porcentaje. Porque no forma parte de nuestro ADN social ser parte de un grupo, ni siquiera partido político, club de deportes o sindicato. De repente un grupo religioso por la herencia colonial, pero más nada, no hay más. En cambio, en otros países, Argentina, Brasil, es Europa, sí, apenas sales a ser ciudadano, te afilias a un sindicato, te afilias a un partido político, tienes participación social. Llega el 1 de mayo, sales a las calles a celebrar el Día del Trabajo del Trabajador, sales a hacer marchas, constituyes movimientos que quieres cuestionar las decisiones de tu partido o del gobierno. Acá no, acá somos muy pasivos. Ahí creo una historia muy individualista, que claro, que supone de repente un mejor manejo del poder dentro de la relación laboral, del poder donde el empleador te impone un rol individual, de mejor individual, donde el grupo no es necesario para que tú mejores, y donde el grupo además, si no es homogéneo, tampoco te va a dar satisfacciones, y por tanto eso podría explicar de repente la baja tasa sindical, además de los grandes modelos de sindicatos que tenemos, ¿no? O de los líderes sindicales que vemos, con lo cual todo eso de repente, por más que tengamos una legislación muy abierta en el tema de libertad sindical, en la práctica no se ejecuta. Creo que es importante además porque a nivel internacional es el primer derecho fundamental que reconoce la OIT, ¿no? Y que está además en los tratados de derechos humanos post Segunda Guerra Mundial. La libertad sindical es un derecho que, como ya he escuchado, mientras no haya favores estatales, que acá en Perú no los hay, yo creo que pues, tranquilamente podemos vivir todos y darle vivas a la libertad sindical y que haya más sindicatos, ¿no? Que sindicatos que pueden ser de cualquier actividad, de gremio. La ley en eso es amplísima. Lo único que necesita son 19 personas más que se junten y puedan defenderse. Yo creo que, como se decía antes, solo en el acuerdo, las mejores soluciones se hacen entre las partes. ¿Qué mejor solución dentro de una relación de trabajo que el empleador o el grupo de empleadores con el sindicato o grupos de sindicatos para poder ellos hacer las reglas y que no venga un burócrata a establecer ciertos parámetros que de repente no son eficientes? Muy bien, profesores, muchas gracias por su participación, por haber accedido a esta mesa de debate y habíamos excedido más de media hora, creo. Termina esta mesa de debate. Bueno.